Qué bueno es tenerles, hermanos, en la casa del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Hoy comenzamos, como habíamos hablado, con el libro de Génesis, a hacer un pequeño estudio, hermanos, de este hermoso libro de Apocalipsis. Hermanos, haber estado aprendiendo de Apocalipsis nos ayuda ¿para qué? Para saber el final. Hoy vamos a ver el comienzo de todo. Vamos a ver el comienzo del origen de todo este asunto. El libro de Génesis, hermanos, vamos a hacer una pequeña introducción para que entendamos un poquito la palabra. Tiene 50 capítulos, un libro grande, bastante grande. La pregunta es, ¿cuántas prédicas vamos a agarrar de Génesis? Honestamente no lo sé. No lo sé, pero vamos a hablar de Génesis. Y vamos a ir aprendiendo ciertas situaciones de este maravilloso libro. No olvidemos, hermanos, que los primeros 5 de los libros de la Biblia se le llama el Pentateuco. Ahí está Génesis, esos 5 libros. Y podemos ver, hermanos, que estos libros se le atribuyen al patriarca Moisés y son de gran bendición para la vida de la raza humana. No me refiero a los evangélicos nada más, porque es de bendición para la raza humana. Y en ese entendimiento vamos a comenzar, hermanos, una pequeña reseña en el Génesis. Y lo primero que tenemos que entender, hermanos, que en cuanto al origen de todas las cosas, no existe un libro sobre la faz de la tierra, y esto es, hermanos, que tenga autoridad como la Biblia, la palabra de Dios. En cuanto a creación, en cuanto a origen, no hay ni uno. Usted se reiría, hermanos, y se carcajería de ver las ponencias, si se puede llamar hasta ridículas, de los hombres de las eminencias de la tierra para querer explicar el origen de las cosas, pero realmente, hermano, es un chiste barato. El único libro, hermanos, que puede hablar con propiedad, escúcheme bien, y con autoridad sobre el comienzo de las cosas es la santa palabra de Dios. Ahí nada más. Nada, cuando vamos al Génesis, hermanos, realmente nada puede impresionarnos. Cuando leímos el Apocalipsis, hermanos, esa breve reseña de Apocalipsis que estuvimos viendo, hermanos, nada puede preocuparnos. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están escondidas en aquel, hermanos, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y un día, escúcheme bien, nunca podremos separarnos de Él, porque Él está en nosotros. Y el origen maravilloso del Génesis, hermanos, lo vemos en una gran realidad, en una gran dimensión. Solo la Biblia puede responder, hermanos, preguntas como esta. ¿Por qué son las cosas como son? ¿A dónde voy a ir? ¿Al Popol Vuh? ¿A los libros de geografía? No tienen nada. ¿A los libros de ciencia? Tampoco tienen mucho. Hermanos, preguntas como esta. Escúchenme bien, ¿cuál es el origen de todo? ¿Por qué el pecado entró en el mundo? ¿Por qué Dios envió un diluvio? ¿Por qué Dios escoge un hombre para formar una nación llamada Abraham? Escúcheme bien. Nadie sabe por cómo se creó el cielo y la tierra. Solo la Biblia, hermanos, da ese entendimiento. Escúcheme bien. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios, de lo que no existía, con su palabra creó todas las cosas. Y hay gente, hermanos, que se jacta, no, que la ciencia aquí, que la ciencia allá. Hermanos, he estado estudiando bastante esta semana y realmente, hermanos, da chiste.
Cuando uno ve las grandes teorías del mundo, cuando ve uno los grandes exponencias de los científicos de este tiempo, hermano, no dan una. No dan una. Pero la palabra de Dios sí nos va a discernir en nuestros corazones. Otras cosas, hermanos, que tenemos que ir viendo. Solo la Biblia habla con autoridad para responder por qué ocurren las cosas. Solo la Biblia habla, hermanos, porque hay un día y porque hay una noche. Hay ningún libro en la tierra habla de eso. Ningún libro en la tierra habla sobre esas cosas, porque el por qué, que hay día y noche. También la Biblia habla, mis queridos hermanos, solo la Biblia habla por qué fue creado el hombre y cómo fue creado. Ahí nada, hermano, nada de nada. Y vamos más adelante, cuando vayamos ya mirando estos detalles, hermanos, vamos a darnos cuenta, hermanos, la gran bendición que usted y yo tenemos de ser cristianos y creer en la palabra de Dios. Escúcheme bien. Solo la Biblia habla, hermano, porque hay día y noche, porque hay estrellas en el cielo, por qué fue creado el hombre, por qué se desvió el hombre perfecto. Solo el libro de Dios revela la absoluta verdad del origen del hombre, y ahí nada. Así que usted no se deje impresionar por nadie que dice, no, pero es que este es una eminencia, este es uno de los grandes eruditos. Ahí, hermano, a Dios no le interesa el volumen que tenga la gente de entendimiento. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí está frito ya. Ahí está frito. Escúcheme bien. Ahí miramos, hermanos, esa realidad. Escúcheme bien. Miramos por gracia y misericordia a Moisés ser revelado, hermanos, estos 5 libros de la Biblia y por ende el libro de Génesis, que va a ser de gran bendición y de gran ayuda para su fe, para su vida espiritual y para mi vida espiritual. Escúcheme bien, vamos a hacer una pequeña reseña de este libro. Está dividido en estos asuntos, hermanos. Del capítulo 1 y 2, Dios habla de la creación. Del capítulo 3 y 4, escúcheme bien, 3 y 4, Dios habla de la caída del hombre. En el capítulo 5 y 9, Dios habla del diluvio. De la primera condenación de Dios sobre la tierra. En el capítulo 10 y 11, que está en la primera sección de este libro de Génesis, de 50 capítulos, escúcheme bien, del capítulo 1 al 11 es la primera sección de este libro, del capítulo 12 al capítulo 50 es la segunda sección de este libro, hermanos, que vamos a ir viendo, por supuesto, hermanos, por un pequeño recorrido en este libro, pero vamos a procurar, escúcheme bien, los días martes, hermanos, estar predicando de este tema. Si a usted le interesa bastante este tema, hermanos, no se pierda, hermanos, la asistencia o estar pendiente de, ¿cómo se llama?, la transmisión. Escúcheme bien, del capítulo 10 al 11, hermanos, está la historia bíblica real de la Torre de Babel. Y vamos a ir viendo más adelante, hermanos, el panorama de este hermoso libro de Génesis. Y encontramos que también en la segunda sección de este libro tiene que ver, hermanos, con 4 personalidades. La segunda sección, que comienza del capítulo 12 al 50, hermanos, miramos del capítulo 12 al 23, miramos a Dios llamar a un hombre pagano, idólatra, llamarlo ¿para qué? Para formar sobre este hombre una nación. Una nación que se le llama, hermanos, el pueblo de Israel. Dios llama a este hombre llamado Abraham. Esa historia está registrada desde el capítulo 12 al 23 de Abraham. Y también miramos, hermanos, la segunda personalidad, miramos a Isaac, el hijo amado. Lo miramos desde el capítulo 24, lo estaremos viendo hasta el capítulo 26. Ahí estaremos viendo la historia de Isaac, el hijo amado, el hijo deseado,
el hijo que Abraham le pidió a Dios, el hijo de la promesa. Y ahí, ¿cómo se llama? Miraremos esa historia, hermanos, maravillosa de este libro de Génesis. También miraremos también, hermanos, desde el versículo 27 al 36. También miraremos con la ayuda de Dios, Jacob, el hijo escogido, el hijo castigado. Ahí miramos, hermanos, cómo la historia de Jacob, un hombre increíblemente sagaz, un hombre mentiroso, un hombre, hermanos, que por las cosas que él anhelaba no le importaba hacer trinquetadas, hacer engañar, mentir, porque Jacob quería, escúcheme bien, tener lo mejor. Y ahí miraremos esa historia de este hombre en la palabra de Dios. También miraremos, hermanos, la cuarta personalidad del libro de Génesis, José, la vida de José, el último hijo de Jacob. Ahí miraremos, hermanos, su sufrimiento y también no solo su sufrimiento, sino su glorioso ascenso en el reino de Egipto. Esos son los puntos, hermanos, que estaremos viendo desde el capítulo 37 al versículo 50. Aquí hay ciertos detalles, hermanos, que vamos a darlos a manera de introducción para que vayamos poco a poco entrando a esta realidad. Escúcheme bien. ¿Cuál es la diferencia entre las dos secciones teológicamente del libro de Génesis? Del capítulo 1 al 11, hermanos, se cree teológicamente que hay 2000 años. Pero del capítulo 1 al 2, nadie puede asegurar exactamente cuánto tiempo hay. Entonces, hermanos, pueden haber, dicen los teólogos, 100,000 años, puede haber lo que sea. O simplemente puede ser instantes, porque eso está en la soberanía de Dios. Dios, hermanos, en su soberanía, escúcheme bien, miramos que Él hace las cosas como Él quiere, no consulta con nadie, porque no tiene necesidad de consultar con nadie. Él es soberano. Y miramos, hermanos, que la historia hasta el capítulo 11 se cree 2000 años, pero del capítulo 1 al 2, donde Dios habla de la creación absolutamente, hermanos, ahí miramos una realidad. No podemos especular en ese asunto porque eso le compete a Dios. Hay cosas que le competen exactamente a Dios. Y ahí tenemos que respetar esos puntos. Ya desde el capítulo 12 al 50, ya sí hay más historia. Y se cree que hay 350 años de historia, hermanos, desde Abraham. Escúchame bien, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 50. No olvidemos que son generalidades del libro para que se nos facilite la comprensión de este maravilloso libro de Génesis. Los primeros capítulos, hermanos, son una introducción, escúchame bien, de la Biblia. Vamos a comenzar este pequeño panorama, hermanos, del libro de Génesis, para que lo entendamos de una manera especial. Lo primero que comenzaré diciéndote es que cuando Dios reveló el Génesis a Moisés, escúcheme bien esta verdad, Dios no estaba pensando de ninguna manera hacer un libro de ciencia, un libro de entendimiento, hacer un libro impresionable, hacer un libro para que los científicos, escúchame bien, se arrodillaran delante del Génesis. No. Realmente la Biblia, hermanos, no está enfocada en demostrarle al hombre, escúcheme bien, la manera exacta
y el propósito exacto con que Dios hizo todas las cosas, sino realmente que Él las hizo. No podemos confundir una realidad. Y una de las realidades que no podemos confundir, hermano, es esta. Hermano, Dios creó todas las cosas. La Biblia lo especifica en los primeros 2 capítulos. Pero eso no quiere decir, hermano, que Dios da tanto detalle en este asunto. Si entrevistáramos a Moisés y le dijéramos: Moisés, ¿por qué escribiste en un simple versículo nada más lo que Dios te dijo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué no le añadiste el cómo? ¿Por qué no le añadiste el tiempo? ¿Por qué no le diste tal cosa? Moisés nos diría: señores, no entendieron realmente por qué lo hizo. Realmente, hermanos, Dios lo que está buscando, escúchame bien, es que el hombre entienda una verdad: que Él es el comienzo de todo, que antes de Dios no hay nada, que después de Dios existe todo, y que es el Dios que es el mismo ayer, que es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos, que el Dios de la Biblia habita en la eternidad, no habita en el tiempo. Y Moisés nos diría: es que no fue ese el punto. Porque realmente cuando vemos a Génesis vamos a ver un detalle. Dios le da más importancia a la vida de un hombre llamado Abraham que al asunto de la creación. Y nosotros miramos los detalles, hermanos, de Dios. Cuando veamos esa historia de Abraham, que la estuvimos medio tocando hace poco, miramos, hermanos, a Dios explicarle a Abraham tantos detalles, tener tanta paciencia con Abraham, tener un gran llamado, una gran amistad, hermanos, mostrarle todo lo que iba a ocurrir. Si miramos en el Génesis, hermanos, Dios tuvo más intensamente, escúchame bien, hermanos, más apegado a Abraham que a la creación. ¿Por qué? Porque la creación son cosas, la creación, hermanos, son asuntos de Dios, es el poder de Dios manifestado a través de su glorioso, hermano, bendición para la humanidad. Pero para Dios, escúchame bien, puede cambiar a un ser humano por 1000 planetas, puede cambiar a un ser humano por 1000 galaxias. ¿Sabe por qué? Porque la corona de la creación que Dios hizo se llama el hombre y la mujer. Y hermano, Cristo no redimió nada de la tierra. Cristo redimió a usted y a mí por su bendita sangre. Y ese es el entendimiento primero que tenemos que tener de Génesis. La Biblia es la historia del amor de un Dios tan bueno. Qué increíble. Dios no tuvo ni la mínima idea de impresionar a nadie en Génesis. Y los científicos de este mundo, hermanos, se revuelcan buscando más información. Los teólogos, escúcheme bien, modernos, quieren sacarle y torcerle el pescuezo a Génesis, pero no da lugar para nada. ¿Sabe por qué? Yo quiero que busquemos Hebreos 11:6, para que usted entienda, porque quiero que entienda este panorama de Génesis. No vaya a creer que le voy a venir a dar una charla, hermano, de geología o de ninguna cosa. Mire qué asunto este. Mire cómo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Fin. ¿Qué dice? Que el que se acerca a Dios esté convencido que existe, hermano, que es real. Escúcheme bien. Y aquí miramos una verdad, hermano. ¿Cuál es el asunto del Génesis? Realmente, hermanos, sigue siendo el mismo panorama bíblico. Es la labor de un Dios que ama tanto. Es la labor de un Dios, hermanos, que desde antes de la fundación del mundo, que el mundo fuese creado, ya Dios te miraba a ti y me miraba a mí. Ya miraba nuestro error. Ya sabía de la caída de Adán. Ya sabía de la caída de la primera pareja en la tierra. Y Pablo dice que Dios, antes de la fundación del mundo, que el mundo fuese creado, que se soltara la palabra de Dios sobre la tierra, ya tenía un cordero preparado llamado Jesucristo. ¿Para qué? Para salvar lo que no existía.
Entienda eso, no lo vas a poder entender. Ni yo lo puedo entender, ni los mejores teólogos lo pueden entender. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios tiene ese poder, ese entendimiento, hermano. La Biblia fue revelada en Génesis, hermanos. Escúcheme bien, esta verdad dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No más. ¿Quién nos habla esta verdad? Escúcheme, hermano. Mire, no hay versículo más desconcertante para la gente de esta tierra y más odiado, más, escúchame bien, hermano, escúchame bien, más marginado, más despreciado, más digno de chiste en la comunidad científica que Génesis 1:1. Dicen ellos: qué ridículo. Pero eso no se puede creer. Y hermanos, este versículo de Génesis 1:1 ha levantado enemigos por todos los tiempos y por todas las edades, porque la gente no cree que Dios creó los cielos y la tierra. Y no lo van a creer. Pero usted y yo ya vimos el final, que sí, realmente Él es el dueño de todo, que sí, realmente Él es el dueño de todo lo que existe. Y es el dueño, hermanos, de toda la humanidad. Y un día a todos los incrédulos, a todos los que no creen, les va a pedir cuenta. Yo un día de esto meditaba, hermanos, porque he estado estudiando bastantes semanas. Y yo también me pongo un poco así y le pregunto a Dios: ¿y por qué no le añadiste un poquito más? Le voy a decir por qué. Lo que yo sentí en mi corazón y se lo dije a alguien. Porque a Dios no le importa, escúchame esto, el deseo de Dios es que pase, pero tampoco le importa si no pasa. Hermano, ¿sabe qué dijo Dios? En el principio, Moisés, escribirlo, creó Dios los cielos y la tierra. Y usted mira, ¿por qué tan simple esas palabras? ¿Por qué tan resumido ese plan de creación? Porque Dios pensó de esta manera: si lo creen o no lo creen, me importa. Yo soy el dueño de todo y yo hago todas las cosas. ¿Qué más? Dios no está por impresionarte, mi querido hermano y mi querida hermana. A Dios no le interesa que tú salgas impresionado de este lugar, sino que salgas con un corazón agradecido, que nosotros, sin ser nada, hermanos, Dios pensó en nosotros y Él creó este cielo y esta tierra para la alabanza de su gloria y para que nosotros nos recreemos en la bendición de la creación de Dios. ¿Cuál es lo importante? ¿Lo que Dios dio o a quién se lo dio? Es más importante, hermano, no es el regalo, sino a quién le da el regalo uno. Y Dios nos regaló, escúcheme bien, una creación a usted y a mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque te ama. Porque nos ama. Escúcheme bien, hermano. Mire qué asunto esto, hermano. Este problema con Génesis 1. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa más. Créalo o no créalo. Yo lo creé. Y la pregunta ¿es cierto o no es cierto? Es cierto, Él lo creó. Él lo creó, mi querido hermano, y ahí entendemos esa verdad. Entendemos esa pequeña introducción. Hermano, es una gran abreviatura. Hermano, la creación abreviada en un versículo. En un versículo. ¿Qué nos enseña esa verdad, hermano? Que nuestro Dios es poderoso. Este versículo, hermano, lo ridiculizan los científicos como no tienen una idea. Pero vamos a ir hablando qué tan armados están ellos. Vamos a ver, pues, porque el asunto es, está bien que a uno lo desacrediten, pero la pregunta es qué tan armado está el que te tira al suelo. Y vamos a ver, hermanos, realmente en este libro de Génesis que el que sabe todas las cosas es Dios y nosotros somos ignorantes. Esa es la verdad que tenemos que entender, mi querido hermano. Escúcheme bien. Lo increíble de este versículo, hermanos, que está lleno de opositores. Está lleno de gente, escúchame bien, que han tenido toda la vida estudiando, hermanos, queriendo diabólicamente, hermanos, desvirtuar Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque a ellos no les cabe en la cabeza. Porque a ellos no les cabe de ninguna manera, hermanos, lo que la Biblia dice. Y este entendimiento, ellos quieren, escuchen, un día gloriarse en la tierra y decirle: mira,
Dios es un fraude. Génesis 1:1 es un fraude. La Biblia es un fraude, pero no lo van a poder hacer. La Biblia dice que se seque la hierba, que se seque la flor, mas mi palabra permanece para siempre. Ese es el fundamento de la palabra de Dios. ¿No cree que Dios está temblando? A mí alguien me dijo hace muchos años, ajá, y si se descubre que esto es mentira, le digo yo duermo tranquilo porque yo sé que es verdad. Así que yo estoy pensando, ay, ¿y qué tal, qué tal cosa? Mire, tengo que poner ciertos detalles, mis queridos hermanos. Ciertos detalles sobre esto. Mire, hay un gran problema en los seres humanos y es serio. ¿Sabe cuál es el punto de esto, hermano? Que Dios no ha cambiado ni desde lo que era en el comienzo ni lo que es hoy. Realmente, Hebreo dice que por la palabra de Dios creemos que Dios creó todas las cosas. Entonces la idea de Dios, hermanos, de cuando le dijo a Moisés escribir Génesis 1:1 y también escribiste el Génesis, Dios no estaba pensando, hermano, en quedar bien con usted y conmigo. No, Dios sencillamente quería montar un principio que Él lo planeó todo. Que Él planeó en la eternidad, Él con su poder, con su glorioso amor, lo planeó todo. Y planeó un tabernáculo, escúcheme bien, colgado en la nada, flotando en la nada, que no se estrella con nada. Y por los siglos de los siglos y las generaciones de las generaciones ha estado aquí. Se llama la tierra. Cientos de científicos, hay una roca en la 2544. Se va a aproximar a la tierra. 40,000 kilómetros va a pasar. Algún día va a venir una grandota que la va a destruir. Ya me tienen chino con eso. Hermano, no va a ser una roca, hermano. Va a ser cuando Dios diga hasta aquí. Hasta aquí. Sí, la sencillez del evangelio, hermano. Dios no, hermano, escúchame. Todo lo que es de la Biblia es por fe. Para que usted entienda estos primeros capítulos, yo quiero meterle algo en el corazón. Hermano, aquí solo tenemos dos opciones. Hermano, solo hay dos verdades en este asunto. Revelación de Dios versus especulación de los hombres. Usted va a decidir esta mañana con qué se queda. Mire, escúcheme bien esto. A Dios no está interesado. Todo es por fe. Hermano, cuando vemos el Apocalipsis, escúcheme bien, ya no ocupa tanta fe uno, hermano. Porque al final uno se mira allí. Uno se vio usted en el Apocalipsis, hermanos. Quizás raspadito, quizás allí gateando, pero un día, escúcheme bien, estaremos ahí. La nueva Jerusalén. Pero aquí estamos en el comienzo de todo. Por eso alguien me dijo, ¿y qué libro vamos a ver? No, vamos a irnos a Génesis. ¿Y por qué? Yo quiero que la iglesia conozca los principios de la palabra. Y lo vamos a ir por ahí. Yo no tengo prisa. Ni Dios tiene prisa de llevarme o a ver el que diga cuándo lo vamos, pero escúcheme bien, vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Le voy a poner, hermanos, ¿cuántos saben que uno, escúcheme bien, que los imperios que ha habido en la tierra, hermano, babilónico, medo-persa, los griegos y los romanos, los cerebros en la antigüedad, con el tiempo que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, eran los griegos. Los romanos ponían el machete, los griegos dirigían la política. Para que usted tenga una idea, hagámonos una idea qué pensaban los griegos, hermanos, en cuanto a la tierra, lo que miraban. Los griegos sostenían, y no estoy hablando del hermano Gato, no, estoy hablando de la ciencia, la crema. Gente como grandes filósofos griegos, hermanos. O sea, la gente de alto rango, hermanos, de Grecia. ¿Saben qué creían ellos? Ellos ya entendían que la tierra era redonda, un poco. Pero lo que ellos no se explicaban, cómo la tierra no se estrellaba y flotaba en el aire. ¿Y saben cuál era la buena idea, hermanos, de los griegos? Que había un gigante enorme, enorme, enorme llamado Atlas.
que sostenía la tierra en sus espaldas y por eso la tierra no se caía. Pero había un problema. Quizás era un gigante que volaba. Entonces ellos añadieron, hermanos, escúcheme bien, en las pláticas que tenían los científicos de esa época, añadieron que, no, invéntense, y era algo que está en los escritos de los griegos, hermanos, que ese gigante, para no caerse y sostener la tierra, está parado sobre 4 elefantes. Pero tenían otro problema. ¿A dónde estaban parados los elefantes? Miren qué asunto. Usted mira, hermano, pero era la crema de la crema. Ah, ¿y qué pasó pues? Hermano, no, que dejémoslos con los elefantes. Hay que la gente invente si vuelan los elefantes o están parados en algo. Increíble. Así pensaban los griegos, hermanos, en la época del apóstol Pablo. Usted mira, pucha, hermano. Ay, usted mira, pero ahora no es lo mismo, hermano Miguel. Esos pobres no entendían. Hoy hay de telescopios, ahí está el Hubble, están esos telescopios que están estacionados fuera de la atmósfera de la Tierra. Hoy alumbran para acá, alumbran para allá y alumbran para acá. Mire, esos mismos enormes científicos, escúcheme bien, hermano, que disertan horas y horas, escriben cientos de libros, porque no solo es uno, sino que son corrientes filosóficas de pensamiento en cuanto a la creación y de dónde venimos nosotros. Ahí está los que son evolucionistas. Ahí está, hermanos, de los que son de la gran explosión, el Big Bang que se le llama, que se inventó en Inglaterra. Ahí están aquellos otros, hermanos, escúchame, hay como unas 4 corrientes fuertes y hay un montón. Que también, hermanos, con grandes estudios, con grandes telescopios, con grandes asuntos, hermanos, y va a ver cómo piensan ellos. Vamos a ver primero a los evolucionistas. Escúchenme bien. Increíblemente, hermanos, la mayoría de esta gente, de esas teorías, hermanos, no son gente, hermanos, que estudió 6º grado, ni 9º grado como su servidor, expulsado en primer año. No como tan gran cosa. Escúcheme bien, no es esa gente, es gente, escúcheme bien, para que tengan una idea, que agarran toda su vida para estudiar, para poner una ponencia. Y sabe que se reúnen, hermanos, desde 1950, estaba viendo unos datos yo, hermanos, de gente que pone ponencias, hermanos, escúcheme bien, como que así es. Le voy a poner un poquito, hermanos, de los evolucionistas. Ellos dicen que nosotros descendemos de entes inferiores. Ellos ponen de ejemplo, hermano, pero no solo se quedan ahí. Ellos ponen, por ejemplo, escúchame bien, los primates, o son los monos. Dicen, mire, se parecen mucho con nosotros, y mire, y la evolución, ¿cuál es? Y mire cómo es la sinvergüenzada de ellos. Para que uno no investigue mucho eso, pero mire, ¿y cuándo ocurrió eso? No, fíjate que eso fue hace unos 15 o 20 billones, no dicen millones, billones de años. Que ese monito ahí, mire, ahí venía, y ahí fue, y de repente, fíjate que el monito, de repente se le cayó la cola y quedó tunco el mono, y de repente el mono, fíjate que empezó a tener monitos tuncos, y fue evolucionando en millones y millones y millones de años, hasta que el mono, hermano, ya no quería andar en los palos, y camina como Miguel Parada, el mono. Ridículo, hermano. ¿Y cuál es el gran problema? ¿Por qué? Porque todo esto, hermano, es para desacreditar el versículo que tiene en la pantalla. Pero no es tanto el versículo, el problema es el que dijo el versículo, Dios. Escúcheme bien, entonces ellos dicen, mire, y la pregunta es, si eso ocurrió, entonces ¿por qué no me presentan otro tipo de animales que estén evolucionando en la misma manera? Es que no podemos porque es un montón de años y millones de años que se ocupa. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Y la pregunta es, ¿quién paró? Mire qué asunto es. ¿Quién paró? ¿Qué detuvo que los animales, que los monos, escúcheme bien, de este tiempo no vayan evolucionando y veamos otros tipos de gente, hermanos, más bonitos pues, de los monos? ¿Sabe qué le dice? Ahí es donde no sabemos. Posiblemente un ente superior, porque ellos tienen miedo de mentar a Cristo.
Un ente superior, superdotado, quizás en la galaxia, quizás aquí, quizás no lo conocemos, quizás no es visible, quizás lo permitió y dijo, hasta aquí nomás. ¿Y entonces en quién quedamos? ¿Especulación o revelación de Dios? ¿Ves que no quedamos en nada? Pues eso de la teoría de evolución, hermano, es lo más votada allá en el mundo. Entonces han surgido unos alemanes por ahí que andan diciendo otra teoría, porque ellos no se dan por vencidos hasta que Dios los mande al infierno. Y ellos que dicen, mire, no, es que estamos equivocados, no jugué en los monos, sino que hace millones de años y millones de años, hermano, como es casaca, porque dice, ¿y qué fue su abuelo? Vivió hace 3.000 años, y yo que sé que vivió hace 3.000 años, no sé nada, no hay documentos, no hay nada. Fíjese que el asunto es, mire qué ridiculez, hermano, y de comunidad científica, hermano, y no queda, hacen exponencia en las universidades. Fíjese que realmente nosotros no venimos de los mamíferos, nosotros venimos, escúchame bien, del mar. Y hemos investigado que en ciertas algas marinas, allá por millones y millones de años atrás, la misma casaca, el mismo cuento, que ahí una alga marina se empezó, ¿cómo se llama? A mutar y por los millones y millones de años de mentiras que están echando, hermano, de repente llegó a la playa y se convirtió como en una pequeña lagartija. Aquí, y de allí esa animalita, escúchame bien, así que nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestros padres están en las algas marinas, hay una ñanga de Cutuco o aquí por la Unión han de estar nuestros abuelos. Hermano, mire qué ridiculez. Hermano, que otros son más, que andan buscando, hermano. ¿Saben qué dicen otros? No, en esos asuntos de que cuando caen meteoros a la tierra estaba, no había nada en la tierra. Cayó una pequeña bacteria en una roca, vendían unos pequeños bacterias en esa roca que cayeron en algún lado de la tierra. Y poco a poco, cuando llegaron al ambiente atmosférico de la tierra, empezaron esas bacterias a crecer, y de allí venimos nosotros. Pero hay otro gran problema. Toda la comunidad científica sabe una verdad. Uno no puede llevar, escúchame bien, a alacranes a la luna. Estoy hablando de la luna nomás, hermano. Y los alacranes viven en la luna. Es más, hace más de 50 años trajeron rocas lunares. Un gran problema. Las piedras de la luna no tienen los mismos ingredientes que de la tierra. O sea que Dios dijo, a este pongámosle esto, a este pongámosle otro. ¿Se acuerda de la Nueva Jerusalén? Piedra de aquí, un zafiro aquí, una aquí. Hermano, Dios hace como Él quiere. ¿Y sabe qué dicen estos salvajes, hermano? ¿Me entienden? Ellos saben que no puede vivir ni un microbio allá en el espacio. Pero pueden meterle a la gente la mentira que aquí sí. Imaginen, hermano. O sea que nosotros venimos de alguna roca que cayó de arriba. Hermano, no cree que son tan ridículos. Mire, la otra famosa es la teoría del Big Bang, que es lo mismo la gran explosión. ¿Cuál es la base científica para eso? Ellos dicen esta realidad. Mire, hace aproximadamente, estos por lo menos dan números más bajos, hace 10 millones de años hubo un percance en la Tierra y en la atmósfera ahí arriba, ¿cómo se llama? Y en la infinidad del universo explotó algo que fue tan increíble, esa explosión, que conmovió el universo entero. Y de esa explosión, dicen ellos, de allí se formó la Tierra, la Luna, el Sol y las estrellas. La pregunta es, está bonito, digamos que les vamos a creer. La pregunta es, ¿y por qué no ha pasado otra vez esa explosión? Hermano, las leyes de la física son sencillas. ¿Y cuál es el asunto, hermano? ¿Cuántos hermanos escúchame, reventamos morteros? ¿O no éramos hipotes? Todos. Si son cuateros ustedes. Escúcheme bien. La pregunta es, ¿mete usted un mortero en una botella a ver si se le convierte en reloj después de una explosión? ¿Y cuál es el otro punto, hermano? Como ellos no pueden explicar que de una destrucción nazca algo. Un teólogo, me encanta como dice,
Muéstrenle a una persona, dice, que no sepa leer ni escribir y que nunca conozca ni una cosa electrónica, y muéstrenle un reloj, dice, y enséñenle la teoría que ese reloj surgió por agarrar al maganazo una piedra y de ahí de tanto golpe en la piedra surgió el reloj. ¿Qué le va a decir a esa gente? Vos estás loco, ¿de qué marihuana está fumando? Cualquiera te va a despedazar. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué no ha vuelto a ocurrir una explosión como esa? Sencillo. Dicen ellos, va a ocurrir, sí va a ocurrir, pero va a ocurrir exactamente cada 10 millones de años. No, hermano, es nada. Hermano, en todo no tiene explicación científica. Todas esas bases, querido hermano, todas esas cosas, escúcheme bien, usted sabe por entendimiento, no tenemos, hermano, escúcheme bien, no somos grandes intelectos, pero sabemos que es mentira. Que le pongan de la manera que sea, hermano. ¿Y cuál es el gran problema que tuvieron hace poco? Hace aproximadamente de 15 a 20 años, hermano, se descubrió por la misma comunidad científica el genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? Es el mapa biológico, escúchame bien, del ser humano. Y hay una gran verdad revelada ahí. Hermano, no todas las células del cuerpo son iguales. Mire qué asunto. Mire a qué conclusión han llegado los científicos. Y es más en contra de ellos. ¿Qué significa eso, hermano? Que las células que forman el ojo no son las mismas que forman la oreja. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Porque el hombre ya avanzó, hermano. El hombre con pequeños injertos agarra pedacitos de piel de una gente y le va echando ciertas sustancias para que la piel crezca. Eso se llama, hermanos, ¿para qué? Para poner ellos implantes de piel. Ellos han avanzado en la genética. Pero por ellos tienen ese gran problema. El gran problema, mis queridos hermanos, ¿sabe qué, hermano? Que Dios, escúcheme bien, hizo tan exactamente la vida del hombre, hermano, que ellos han identificado que no son iguales. Y dicen ellos, algún día lograremos y avanzaremos tanto, dice, que podamos ver, dice, cuál es el punto químico y el punto de electricidad, dice, que le podemos, dice, ¿cómo se llama? Meter a una célula del cuerpo para que esa célula se convierta en ojo. Miren lo que han aprendido, que hay un estímulo eléctrico, hermanos, biológico que se produce en el esperma del hombre. Cuando entra, escúchame bien, dentro de la mujer. Y ahí empiezan las células a convertirse todas. Ellos dicen, ya sabemos cómo es, pero no sabemos qué medida para que nosotros podamos, dice, crear oreja, crear ojo, crear un estómago, crear, ¿cómo se llama? Un riñón, crear un corazón. No sabemos. Hermano, la pregunta es, ¿qué significa eso? Hermano, que somos creación de Dios. Que somos creación de Dios, hermano. ¿Qué? ¿Y por qué dijo Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No me importa, dice Dios, cuántos años te vas a estar inventando mentiras. Un día me vas a tener enfrente y te vas a dar cuenta que yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. Punto. No hay explicación. Ayer yo entendí por qué Dios hizo una abreviatura de la creación. Escúchame esto que vamos a aprender, hermano. Qué tremendo es la palabra de Dios. Es tremendo lo que podemos ver. Escúcheme bien. Vámonos a Job 38:4. Job 38:4. Ustedes miran, ¿por qué cito estos versículos? Job 38:4. Sencillo. La comunidad científica, hermanos, va a seguir queriendo denigrar la Biblia. Va a querer seguir leyendo, hermanos, ridiculizar Génesis 1:1. Pero alguien, hermanos, en esta tierra llamado Job, quiso interpelar a Dios el porqué de las cosas. Y miren la respuesta que le da Dios a Job en 38:4. Dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hermano, ¿qué le está preguntando? Como Job que está reclamándole a Dios. Pues hoy los científicos dicen, bueno, hombre, no, mire, esta gente está clavada que van a hallar el hilo, hermano.
Pero ya les pasó como al cura, perdieron el hilo. Escúcheme bien, no lo van allá. Ciencia tras ciencia, ciencia tras ciencia. Por eso que la Biblia dice que Dios, dice la Biblia, su creación basta para que el hombre entienda que hay un Dios creador. Mire, hermano, qué asunto esto, hermano. Creer que por una explosión se formó todo el sistema que conocemos, hermano. Hermano, eso es milimétrico. Eso es más exacto que un Rolex. Es más exacto que el mejor reloj del mundo. Hermano, escúchame bien. La tierra suspendida en la nada, flotando en la nada. ¿Por qué? Por el poder de Dios. La pregunta es, ¿qué hace que no se estrelle? ¿Qué hace que no se estrelle con algo? Hermano, ¿y desde cuándo está? ¿Quién puede saber la edad de la tierra? No lo sabemos, está en Génesis 1. No sabemos cuánto tiempo tiene. Porque puede, hermanos, puede haber sido un instante, puede haber sido miles de años. No podemos especular nada de eso. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender? La realidad. La bendita realidad. Hermano, pero ahí están esperando la explicación. Hay gente que dice, algún día los científicos nos van a dar una explicación. No la pueden dar, hermano. Dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Hermano, no hubieron testigos, porque Dios lo hizo. Hermano, todo es tan perfecto, hermano. Todo está cronometrado. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre nomás en esta tierra? Descubrir. Ahorita hay un gran invento, hermano. Están peleando los ricos del mundo, que hay que mandar una nave, que hay que ir allá, hermano, buscando planetas que se parezcan con la atmósfera de la tierra, porque ellos saben que algo va a pasar. El mismo diablo les pone, porque ellos Biblia poco leen. Pero ellos saben que algo va a pasar. ¿Y qué quieren ellos? Escaparse. Hermano, Hollywood hace películas de escape que buscan la gente más inteligente del mundo. Y mira, vos aquí, vos allá. Y vale tanto el viaje, pero un día vamos a escapar. Ya Dios lo dijo. Si te remontares como el águila de los cielos y seres tu nido en las estrellas, de allá te voy a arribar, papito, de las patas te jalo, porque yo estoy arriba y estoy abajo. Dios no tiene norte, no tiene sur. Hermano, Él es Dios. Es la verdad. Es una realidad, hermano. Todo es ridiculizado, hermano, en la Biblia. Pero usted y yo sabe que parece que estamos en el lado de los teretes, pero estamos en el lado de los que vamos a ganar la batalla, porque Dios está con nosotros, hermano. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Nosotros entendemos la palabra. Creemos por fe. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice, ¿qué te hiciste? Hermano, ¿cómo van a saber? Pero mi Biblia y tu Biblia dice, el justo por la fe vivirá. A mí no me importa si la hizo, hermanos, de la manera que la hizo. A mí lo que me importa que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para mí me basta, porque yo creo por fe. Escuchen bien, versículo 5. Y le dice, mire cómo Dios ridiculiza a Job. Pero eso no está dedicado a Job. Job era un hombre de Dios. Le dice, ¿quién ordenó sus medidas, Job? Porque ya la gente sabe, los científicos saben cuánto mide la tierra. Y para que tengan una idea, hermano, hay una comunidad científica. Imaginen qué clase de científicos hay. Y a veces uno dice, es que va a hablar una prominencia, una eminencia. A mí me vale madre, yo tengo Biblia. Fíjense que hay gente todavía, hermanos, que creen que la tierra es plana. Se le llama a los terraplanistas, búsquenlo en San Google. No, es plana y es plana. Y se la ponen entre tantos kilómetros para arriba para que la entiendan. Pues no, es mentira, es una mentira de la NASA. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y usted mira, hermano, pero en el año 1600 Galileo Galilei descubrió que la tierra era redonda. En el año 1600, no, hermano. El libro más antiguo de la Biblia, que se llama Job. ¿Qué dice Job? ¿Entiendes? ¿Qué? Que las langostas estaban alrededor del círculo de la tierra. Ya Job sabía que la tierra era redonda, hermano. Y Galileo Galilei queriendo dar el gran pegón en el año 1600, hermano. ¿Y cuántos años tendrá el libro de Job? El más antiguo de la Biblia. Hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios, dice la Biblia, revela la palabra y revela su verdad. ¿A quiénes? A los que con fe se acercan a Dios. Escúcheme bien, ¿qué realidad es esta? Vámonos a Hebreos 11:1. No olvide que simplemente estamos
en una pequeña introducción. Miren que dice, es pues la fe, la seguridad, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted y yo, escúcheme bien esto, usted y yo tampoco estuvimos cuando Dios hizo la tierra, pero yo estoy tan seguro como que lo veo que Él la hizo por la palabra de Dios. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo dice? Por eso agradaron a Dios los que creyeron. Versículo 3. Por la fe entendemos. ¿Por qué, hermano? ¿Por los científicos? No. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. A mí me basta eso, ¿no? A mí no me importan los anuncios de la NASA, no me importan los anuncios de la comunidad científica. Yo tengo la palabra más segura, se llama la palabra de Dios. Y en ella confío, en ella estoy seguro. Dice, de este modo, de lo que dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, voy terminando ya, hermano, se me fue el tiempo. Dice, me encantó algo que oí de un teólogo que me encantó. Dice que cuando Dios creó las cosas, dice, Él no ordenó solamente, llamó las cosas a la existencia. Vale, le voy a poner un ejemplo para que usted entienda. Es como cuando usted se para en la puerta de su casa, sus niños están jugando. Usted le dice, fulanito, venga. Su fulanito viene porque usted lo llama. Y lo llama a todos. Pero aquí Dios hace una cosa de donde no había nada. ¿Y qué es nada? Nada. ¿Qué significa? Que no había materia. La comunidad científica dice que ellos creen, mira, hay una comunidad científica, y quiero explicarle esto antes de terminar, que ellos son evolucionistas y creacionistas al mismo tiempo, o sea, mitad y mitad. Pero eso es imposible hacerlo, porque los evolucionistas se ríen de la palabra de Dios. Pero hay un montón de teólogos que ya surgieron, hermanos, que ellos son creacionistas, escuchen de una manera, pero creen que Dios permitió que esas cosas fueran pasando de esa manera, y que quizás hay por ahí por las algas, hay que por ahí por los monos, que por allá por los microbios que hicieron del espacio. Hermano, es una changoneta exactamente. ¿Pero por qué? Porque estos hombres quieren agradar al diablo y quieren agradar a Dios, pero de Dios nadie se burla. Entonces hay una corriente que se le dice teísta, por supuesto, creen en Dios y también creen en la evolución. Hermano, la evolución se burla de Dios. Nosotros creemos en la verdad. Dice, escúcheme bien, Dios, ¿qué hizo? Hermano, llamó de la nada a las estrellas, a la tierra, a todo lo que él hizo, lo llamó de la nada. Porque cuando uno puede llamar a sus hijos, uno está viendo a sus hijos. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Llamó de donde no existe nada, donde no hay ni materia. Llamó y las cosas aparecieron. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, escúchame la misma verdad, que por el poder de la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo fue hecho por Él y para Él. Fin de la historia. Yo no creo eso, ni me interesa que no crea eso. Yo estoy seguro que es la palabra de Dios. Dice, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual le alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La pregunta es, ¿quién ofrendó antes de Abel? Escúchame bien. Solo Abel tenía el entendimiento por la fe que a Dios se le adoraba. Escúchame bien, versículo 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6, ahí me quedo. Ahí está. Esto es lo que le falta a nuestros científicos. Esto es lo que le falta a la comunidad. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No, hermano, van a vivir batallando. Se muere una generación de científicos, nace otra, inventan otra teoría. No son más que esas cosas, teoría. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan. Termino con esto. ¿En qué creemos? ¿En la especulación? ¿O qué? ¿O en la revelación de un solo versículo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Póngase en pie.